Cuando nosotros vemos, creo que fue hace 8 días que hablamos sobre lo que había en el atrio, pero no lo leímos en el libro de Crónicas, sino en Reyes, usted se recordará. Usted sabe de que Crónicas y Reyes más o menos relata lo mismo, ¿verdad? Hay algunas cosas en la palabra que son un misterio, aunque no tanto. Porque uno se preguntaría por qué la necesidad de 4 evangelios, ¿verdad? ¿Por qué la necesidad de 4 evangelios si uno pudiera ser suficiente? Pero las perspectivas en los evangelios iban a hablar de el Hijo de Dios sobre la tierra y una sola perspectiva era insuficiente. Entonces fueron 4 escritores los que hablaron de la vida del Mesías. Ahora, la diferencia entre Crónicas y Reyes es de que en la descripción, en las 2 está descrita la construcción del templo, pero Reyes pone un punto de vista más desde cómo lo ve el hombre, y Crónicas lo pone de un punto de vista más de cómo lo ve Dios. Por eso las descripciones son un poco diferentes, amén. Entonces, pero yo no quiero tanto hablar de eso, sino de lo importante que fue el momento de restauración que llevó a cabo Josías. Como usted sabe, y lo leemos, Josías, oiga eso, dice en el verso 1 del capítulo 34, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 31 años en Jerusalén. Sé que hemos hablado en otras ocasiones de esto, pero hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y anduvo en los caminos de su padre David y no se apartó ni a derecha ni a la izquierda. Porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Verso 4. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales, destrozó los altares del incienso que estaban puestos en alto encima de ellos, despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo, y lo esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Verso 5, y entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y purificó a Judá y a Jerusalén. Mire, hay mucho que leer y estudiar de este aspecto, pero hay aspectos bien interesantes que nos evidencia algunas características de Josías que yo creo que nos bendicen a todos. Solo entre paréntesis, al hermano Aurelio González, ahí en Charlotte, ya se reportaron, no se habían reportado, siempre se reportan, ahorita ya hermano Mau, en el nombre de Jesús, lo bendecimos y lo saludamos, les amamos. Bueno, le decía porque Josías era un niño cuando comenzó a reinar, pero como así era, ¿verdad? Era un niño. Pero yo hoy lo que quiero ver, si me da tiempo, es la secuencia de hechos que se dieron con Josías. Porque uno puede ver con Josías de que tuvo acciones que hicieron que su vida fuera progresivamente agradable a Dios. Nosotros estamos hablando de tiempo de plenitud, amén. Estamos, fue el propósito de este año, es en lo que estamos, diría yo, perseverando. Pero claro, la plenitud no se va a dar de un momento a otro, ¿verdad? Es un proceso. Y déjeme decirle de que en la vida de Josías nosotros podemos ver cómo él, así como dice el proverbio, la senda del justo es como la luz de la aurora que ven en aumento.
hasta que el día es perfecto. Esa es la plenitud. Entonces, la senda del justo, el justo es usted. Debe de ir, mire, usted no puede ser el mismo de ayer, usted tiene que ser mejor hoy. Y mañana mejor de lo que es hoy, en Cristo Jesús. La senda del justo no es un sube y baja. La senda del justo es una progresión ascendente, como el sol, hacia arriba. Esa es la senda del justo, o debiera de ser la senda del justo. Hermano, de alguna manera nosotros hemos llegado a aceptar como que la vida del cristiano debe de ser a veces muy buena y a veces, y como normal ciertas cosas que no son normales. Uno debiera de ser mejor hijo de Dios cada día, una vida más victoriosa cada día. No, claro, luchas hay, batallas hay, necesidades hay. Yo le digo, hermano, realmente Dios nos ha bendecido con mucho trabajo. Amén. Pero yo sí estaba haciendo un resumen, hermano. Realmente que el Señor nos ayude realmente a la evolución de liderazgos. Eso se va a lograr a través del discipulado celular, porque es mucho trabajo, hermano. Las necesidades, usted no tiene idea cuántas. Yo ahora le digo a la gente, mejor mire, todo mañana, mejor llámeme mañana y le digo, porque estamos así, ¿va? Entonces es una bendición, hermano, pero es una saturación intensa. Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿O por qué le menciono esto? Es una bendición porque esto quiere decir, bueno, yo no me canso, para eso están los demás también, ¿verdad? En el reino, pero eso quiere decir de que las necesidades espirituales evidencian decisiones de progreso espiritual. A la vez de que son luchas y son batallas, son decisiones de progreso espiritual, si uno se sujeta a lo que le indica. En el caso de Josías, era bien muchacho, 8 años. Y le cayó la responsabilidad de ser rey. Y no tenía Biblia. No tenía Biblia. Usted va a ver ahí, son 4 o 5 las cosas que le sucedieron a Josías, interesantísimas, pero que nos enseñan a nosotros cómo debe de ser la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque voy a hacer una aplicación. La vida del cristiano debiera de ser un poco como la vida de Josías. Cuando uno acepta a Cristo Jesús, uno no sabe nada de la Biblia, es un niño, un recién nacido. Cuando uno acepta a Cristo Jesús, hermano, y es ahí la necesidad de tener los que ya hemos caminado, el entendimiento de cómo ayudar al que está viniendo a los caminos del Señor, porque me pasó a mí, le pasó a muchos, ¿verdad? Uno viene y levanta la mano y pasa al frente y declara al Señor y tiene la experiencia maravillosa, pero en la iglesia y más de alguien, o por lo menos uno, lo felicita a uno y qué bueno, y se va uno ya solo a su casa. ¿Y ahora qué soy? ¿Ah? Mire qué importante el discipulado celular. Porque ahora qué soy, mañana, al otro día que me levanto, ¿quién soy? Toda una vida siendo el mismo para un día levantarse siendo diferente. Entonces no tiene conocimiento de la Biblia. Es un niño. Pero miren lo que hizo Josías. Josías dice, verso 2, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, hermano, mire lo importante de testimonios de gente que uno puede imitar cuando todavía no conoce la Biblia. Porque Josías tenía 8 años, pero no tenía Biblia. O sea, sabía de Dios, sí sabía de Dios, tenía un conocimiento de Dios y comenzó a reinar y voy a hacer lo recto, voy a tratar de hacer lo recto y lo bueno. ¿Y cómo le hago? Si usted lee la vida de su papá, Manasés, uno que el Señor le cortó la vida porque andaba todo torcido.
hizo lo malo. David. ¿Cómo era el testimonio de David? David no era perfecto, pero ¿cómo fue su vida para con Dios? La necesidad de saber de la vida de otros. Si la vida de uno ilumina o no ilumina. Porque hay gente que viene atrás que uno no lo nota, pero lo mira a uno, hermano. Es como los hijos, ¿verdad? Los hijos se forman muchas veces dependiendo de cómo son los padres. En este caso, Manasés, gracias a Dios, estaba chiquito cuando se murió su papá. No vio mucho. Ahora él es el rey y tiene que hacer, y entonces empieza a hacer lo recto. Tiene la Biblia, a nosotros nos indica de que hay una ley en la conciencia de qué es bueno y de qué es malo. En la conciencia. La ley primariamente estuvo escrita en la conciencia. Por el tiempo no vamos a verlo a Romanos, pero en Romanos está descrita la ley en la conciencia, pero no vamos a ir porque ya estoy viendo el reloj. Pero él lo hizo por la ley de su conciencia y tomó testimonio de David. Uno empieza a actuar, empieza a actuar como agrada a Dios, agradar a Dios. Pero vamos rápidamente porque si no, lo voy a dejar a medias en el pasaje. Y vino y empezó a hacer y anduvo en los caminos de su padre David y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Verso 3. Bueno, entonces cuando ya se avanzó en su vida a los 8 años, ahora tiene 16, al 8º año de su reinado, siendo aún joven. ¿Hay alguien aquí de 16 años? ¿No? ¿Quién tiene 16 años aquí? Allá. Ángel, ¿vos tenés 16 años? A ver, párate, vamos a verte. Pero este está altote, entonces va. Pero va que puro muchacho, miren. Vaya. 16 años. Y a los 8 años después, a los 16 años que empezó, o sea, cuando había avanzado un poco en su vida cristiana, dice, comenzó él a buscar al Dios de su padre David. Dejémoslo ahí un momento. Empezó a buscar al Dios de su padre David. Entonces, primero él hace lo recto delante de los ojos de Dios. Todavía no está buscando. Está actuando por conciencia de forma correcta. En la vida cristiana uno empieza, bueno, yo soy cristiano, mi hermano, le voy a decir algo de mi hermano. Mire, una de las cosas que a mí me sorprendió, que sí cambió así de un día para otro en mi vida cristiana, era el vocabulario, hermano. En mi caso fue el vocabulario, hermano. Eso sí fue, porque yo tampoco era de que anduviera ahí con vocabulario de brocha, pero sí habrá algún brocha que no es tan... Pero ahora, no, por decir algo, ¿va? Pero hermano, si mi vocabulario cuando yo estaba solo con mis amigos no era bueno, hermano. O sea, con mis amigos yo no hablaba bien, hermano. Pero vine a Cristo Jesús. Fíjese que están reportando los amados allá en el sur de California de que se oye perfecto, pero dejaron un rótulo, dice, enfrente y no se ve la imagen. Entonces, revisen por favor la imagen de la transmisión. Gracias por... Es que están en todos los hermanitos que están online, ya vieron, que Dios los bendiga. Entonces, ahorita ahí me dice, hace el pastor Nelson, creo que, sí, ahí están. Gracias, hermano. Entonces, ahorita se lo van a arreglar, si no me escribe. Entonces, resulta, hermano, de que, ¿a qué voy? A mí cambió, mire, así, algo. Entonces, yo no sé qué cambió en usted, ¿verdad? A lo mejor usted era, no solo, a lo mejor usted era el carácter o era ciertas aficiones, vicios o lo que, pero no todo cambia, pero algunas cosas cambian así. Mire, hermano, si uno no cambia, Cristo no está en uno. Mire, usted mejor, no ve que si uno va a la iglesia, si tiene Biblia y se sabe los coros, si uno no cambia,
no hay poder transformador de la palabra en su vida. Lo que uno va a hacer es buscar a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Miren los pasos. 1, primero empezó a hacer lo recto, fijándose en el testimonio de David, en el testimonio de otros. Y cuando tenía 16 años comenzó a buscar al Dios. Ya no es el testimonio de David lo que sigue. Ahora él busca a Dios. Él está buscando a Dios. Ahora, cuando yo me pregunto cómo habrá buscado a Dios, tiene que haberlo buscado en oración, hermano. Tiene que haberlo buscado en oración. Y cuando empiezas a buscar a Dios, empiezan a suceder cosas como estas. ¿Está ahí el verso? Sí. Cuando empiezas, ahora hiciste lo recto y bueno, siguiendo el testimonio de Dios, comienzas a buscar a Dios. Y cuando comienzas a buscar a Dios y de Dios, la naturaleza de Dios empieza a afectar tu vida. Y cuando empieza a afectar tu vida, tú te empiezas a dar cuenta de las cosas que tienes que quitar de tu vida. Porque hay cosas que Dios te va a quitar, pero hay cosas que tú debes de quitar. Y entonces, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas, de las imágenes fundidas. Hermano, tenían a toda Judá y tenían a Jerusalén lleno ya de un montón de cosas de idolatría, que la vez pasada vimos todos los tipos de altares que habían metido incluso al templo. Mira, hermano, quiere que le diga, en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta cómo hay ciertas cosas que empiezan a tomarse como normales y que no deben de estar. Pero mire, hermano, es imposible, diría yo, que alguien que busque a Dios de todo su corazón no empiece a darse cuenta de que está malo en su vida. En tu luz veremos la luz. La palabra de Dios en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra me alumbra. Cuando la palabra de Dios llega a mi vida, la palabra de Dios es una antorcha que entra al lugar oscuro de mi alma. Y cuando se ilumina ese lugar oscuro, empezamos a encontrar cosas que no deben de estar ahí. Por muchos años que estén ahí. A veces sí somos cristianos, pero no hemos buscado como debiéramos a Dios. Pero si buscamos a Dios, nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta de hay cosas que hay que. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y nosotros nos damos cuenta que necesitamos ser santos. Y Él empezó a purificar. Mire, uno de los primeros efectos de Dios en la vida del hombre es el hecho de que Él no es solo que se arrepienta, empieza a purificar cosas en su vida. Empieza a purificarse de ciertas cosas. Empieza a decidir, hermano, ciertas cosas que no están bien y que deben de ser quitadas. Ahí habían, en Jerusalén y Judá, habían altares, fundiciones, aceras. Mire el siguiente verso, lo sigue diciendo la Biblia. Verso 4. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales y destrozó los altares del incienso que estaban puestos en lo alto. La Biblia de las Américas dice pilares del sol. Encima de ellos despedazó también las aceras y las imágenes talladas y las imágenes fundidas y las redujo al polvo y lo esparció sobre la sepultura de los que les habían ofrecido sacrificios. Y entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. ¿Sabe una cosa, hermano? Que del año pasado yo le hablé de movimientos espirituales. Hay cosas espirituales que se mueven en objetos materiales. Mire, agarró todas las imágenes fundidas y se las fue a echar encima a los sepulcros de los que los habían adorado. Y los huesos de los sacerdotes que habían levantado esas aceras les dijo, mire, llegó a entender la dimensión espiritual y dijo, vayan a desenterrar los huesos de esos sacerdotes paganos y desviados, desenterren y los vamos a quemar encima de los altares.
Esto no es solamente que rabia, ni que venganza, ni nada. Un misterio espiritual. Hermano, mire, en el nombre de Jesús, cuando se empieza a buscar al Señor, uno empieza a darse cuenta de cosas que deben de ser quitadas de la vida. Debe de purificarse. Mire, hermano, de lo contrario, si no hay un efecto de cambio, de pureza, de santidad, de transformación, estamos perdiendo el tiempo. Debe de haber un efecto. Y Josías, ¿sabe usted qué significa el nombre Josías? Josías significa Jehová sana. Eso significa su nombre. Jehová sana. Hasta por nombre, hermano. Qué identidad, ¿va? Él estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. Y hermano, empezó a quitar la idolatría y empezó a limpiar todo lo que no agradaba a Dios. Hermano, lo que no agrada a Dios de mi vida debe de quitarse. Pero el efecto es busca de Dios. Si buscas al Señor de todo tu corazón, tú te vas a dar cuenta. De todo tu corazón. Y sabe una cosa, aquí cuando hemos llegado a este momento en la vida de Josías, todavía no tiene Biblia usted. Y algunos tienen Biblia y no la leen, hermano. Así como lo oye, algunos tienen Biblia y no la leen. Y aquí Josías está buscando al Señor de todo su corazón. Bueno, mire, una buena pregunta en la noche decía, Señor, ya le he dicho yo de esa oración que uno hace, voy a ponerme yo de ejemplo, que uno hace así, medio hipócritamente, va, hermano, así, uno se hace con el Señor, va, Señor, si hay algo, Señor, en mí, va, si hay algo, Señor, que no te agrade, hermano, si hay algo que no te agrade, va. Así, todavía así, hermano, si hay algo, o Señor, si te he ofendido de alguna manera, el Señor le debería decir a uno, poné tu silla ahí, te voy a empezar a decir, va, sentate que te vas a llevar un buen rato. Entonces, porque mire, hermano, es que la otra vez lo que hablamos fue de la idolatría y de cómo podía ser, hermano. Es increíble cómo uno permite ciertas cosas, hermano. Ciertas cosas. Algunas malas y algunas no malas. Pero que se vuelven ídolos. O se vuelven parte de la vida de uno. O se vuelven simplemente cosas que no debieron de estar ahí, pero ahí estaban. Que saber quién las puso. Uno se acostumbra. Mi hermano, es increíble lo que uno se acostumbra a las cosas. Es increíble. Las cosas... Usted allá en su casa hace 7 inviernos apareció una gotera, ¿va usted? Y puso un bote de pintura, los grandes. ¿Y tú qué? Y dijo, miren, no vayan a mover el bote que está cabal debajo de la gotera. Y nunca arregló la gotera. Pero como ya ahí vino el verano. Y todo el mundo se acostumbró a pasar sin tocar el bote, va. De un día le metieron flores, va usted. Entonces va. Se volvió florero. Y cuando se marchitaron, apareció de que le sobró un piso cerámico por ahí, se lo puso encima y ya la hizo mesita de noche, ¿verdad usted? Ahí, a media sala. ¿A qué voy con esto? Que usted viene a darse cuenta hoy que esa cosa está ahí, pero ni la mira porque se quedó ahí. Y entonces no debía de estar ahí, no es ese lugar, no tiene el objetivo, no sabe ni por qué la puso. Pero ahora ya, sí tan chula la mesa de la mesita de
que está ahí camino de la cocina. Ni sabe de que era un bote para gotera, ¿verdad? Pero como lo dejó, nunca lo quitó. Ahora, ¿por qué lo doy un ejemplo tan burdo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en nuestra vida que se van quedando. Que se van quedando. Y cuando Josías buscó a Dios, él, ya no el testimonio de David, sino buscó a Dios, se empezó a dar cuenta de todo lo que había, hermano. Y 16 años, hermano, tenía nada más el patojo, así como aquel. Entonces, ojalá que los de 16 años sean unos Josías así poderosos en Dios, ¿verdad? Ya, para testimonio vos, porque no hay para dónde. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Eso no debe estar ahí. Esas imágenes de días. Miren, mi hermano, si hay algo que cuesta derribar es un ídolo, hermano. A uno le pueden demostrar que algo es malo, pero no. Ahí estaba. Y cuando estoy hablando de un ídolo, no estoy hablando solo de imágenes de tipo tradicional. Estoy hablando de cosas que se quedaron con nosotros y que le dicen, mire, es que eso hace que es malo, pero así soy yo. Así de veras. Mire, pero es que usted, mire, a mí siempre me ha funcionado así. Es que eso ahí estaba desde siempre. No, Dios me bendice, igual Él sabe que yo soy. Empieza a dejar, no limpia, porque no busca a Dios, no limpia. Entonces, hay veces uno se justifica de un montón de cosas. Dice de que en la Nueva Traducción Viviente dice de que quemó los huesos de los paganos sobre sus propios altares. O sea, déjenme ver. Entonces, bueno, ¿a qué vamos al punto? El asunto, hermano, es, sí, así dice, y empezó a purificar. Mira, no me va a dar tiempo, ya me fue el tiempo. El punto es le voy a terminar porque siempre le ando dejando a media los mensajes, le digo que la siguiente termino y ya no terminé nada, ¿va? Entonces, cuando él empieza a purificar, oiga bien, empieza a derribar. Mi hermano, uno hace cosas de altar, mi hermano, uno hace ídolos de cualquier cosa, hermano. De cualquier cosa. Y cree que es normal. Hermano, hay quienes hacen ídolos de sus bienes materiales, hermano. Que no se los vaya a pedir el Señor, hermano. Hace ídolos de personas, hace ídolos del trabajo, hace ídolos de lo que le decía esa vez, va. De gente, cuánta cosa, hermano, cuánta cosa. Hay muchas cosas que uno debe preguntarle al Señor qué hay en su alma. De costumbres, ¿sabe? Hasta de costumbres, hermano. La persona viene en un momento dado, es chismosa, va usted, y mete problemas, y no le pueden decir nada, porque se justifica. Yo siempre he sido así. Así era mamá, así era la abuela y así somos todas. Pero es que miren, no está bien estar hablando. No, por sinceras no les agradamos, por sinceras. Bueno, hermano, uno debe de ver mejor, mire, no debe de andar viendo la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tiene en el propio. Bueno, entonces empezó a buscar, solo voy rapidísimo. Viene él, vamos hasta el verso número, no sé si los muchachos están ahí conmigo. Siguió limpiando todo lo que podía. Verso 6, y en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí, en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas, y destrozó todos los altares de incienso por toda la tierra de Israel y regresó a Jerusalén. Hermano, el hombre andaba en una restauración poderosa, limpiando y purificando, sabiendo que no le agradaba a Dios. Hermano, es una bendición y una victoria poder verlo así. Pero mire el siguiente verso, porque eran 4 puntos. Y en el año 18 de su reinado, cuando había purificado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joá, hijo de Acaz, escriba, para que repararan la casa del Señor
su Dios. Cuando estás limpio puedes empezar a servir. Cuando ya vienes, mira el proceso que ha pasado. Primero hizo lo recto por testimonio. Segundo, buscó a Dios. Tercero, purificó. Y ahora empieza a edificar. Cuando ya había purificado. Mira, hermano, yo no le voy a decir de que solo perfectos podemos servir, porque no somos perfectos. Si perfecto no hay ni uno, hermano. Pero uno va a servir a un Dios santo, hermano. A un Dios santo. Entonces uno sí debiera de... es que ahora, hermano, da lo mismo, perdone que le diga. A veces, hermano, uno se lleva uno unas sorpresas, hermano. Y no digo aquí, cualquier lado. Cualquier lado. Situaciones de terribles, hermano. Una vez vino una hermanita que venía aquí a la iglesia, Dios la bendiga. Y hace muchos años, ya no está aquí ella, ¿verdad? Ya no es. Y venía llena de sangre. Y yo le ¿qué le pasó, hermanita? Es que mi esposo me dio un leñazo. ¿Cómo así? Le digo, sí, agarró los leños que tenemos para el fuego y me agarró un leño y literalmente le dio un leñazo en la cabeza. ¿Y por qué le pegó? Porque llegó enojado y no estaba la comida y se tenía que ir rápido porque tenía privilegio en sus pies, en su iglesia, porque es diácono. Y entonces, hermano, no estoy, usted va a decir, el pastor se la inventó. No, hermano, delante del Señor. O sea que no, tenía que irse rápido al privilegio y leñació a la señora. ¿Qué es eso, hermano? Hermano, vaya, no digamos otras cosas, hermano. A veces a uno le dice, mire, hermano, es que mire, de veras, a veces llega información. Mire, hermano, mire, a veces los servidores son unos aquí y otros afuera. Señor, nos tenga misericordia, ¿va? No estamos a juzgar a nadie, pero a veces. Entonces, hermano, una vez que te has purificado, el vivo deseo de edificar. Y cuando se purificó, comenzó a edificar. Y pues termino porque ya se fue. Entonces, uno, estoy resumiendo, uno hizo lo recto por el testimonio de David. 2, comenzó a buscar de Dios. 3, al comenzar a buscar de Dios, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. 4, da orden para edificar, ya empieza a servir. Está limpio, ya acabó de purificar, ahora empiezan a edificar la casa de Dios que estaba derribada. Y 5, es el último punto, verso número 14. Y mientras ellos sacaban el dinero, porque empezaron a construir la casa y mandaron a traer el dinero, porque ya no había tiempo de leerlo. Verso 14, y mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado a Moisés. Y entonces Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Y dio el libro a Safán, y Safán llevó el libro al rey y le dio más noticias diciendo, todo lo que mandó a tu siervo lo están haciendo, y también han tomado el dinero, y le dio informe. Y en el verso 18, y el escriba Safán informó al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán leyó en él en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Detengámonos aquí, porque ya no me da tiempo, hermano. 5 puntos. Cuando ya están edificando, encuentran el libro. Todo esto que hizo él, se hizo sin conocer el libro de la ley de Dios. Todo esto, o sea, hacer lo recto se puede hacer aún sin mucho conocimiento. Buscar de Dios se puede hacer sin mucho conocimiento. Amén. Purificarse
dejar lo malo, apartarse de lo que no agrada a Dios, se puede hacer sin mucho conocimiento. Y cuando comenzó a edificar, se encontró con la verdad, con la ley. Y cuando halló la ley, solo le voy a decir eso y terminamos, se rasgó sus vestidos porque dijo: nosotros hemos desobedecido al Señor. Cuando leyó el libro de la ley. Entonces, hermano, nosotros vemos en 5 puntos de la vida de Josías lo que debe de ser la vida de un cristiano. Hermano, en tu deseo debe de haber, en tu deseo de edificar y de servir, debe de haber una realidad escritural también. No se trata solo de servir solo así porque sí, debe de haber palabra de Dios, que ahora ya no es solamente estoy limpio, sino la duda, ¿estoy obedeciendo o no estoy obedeciendo a Dios? Por el tiempo, cierre sus ojos, hermano. En la Biblia nosotros encontramos la respuesta a todos los caminos. En el nombre de Jesús. No piense en nadie más, piense en usted. Y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para ir hacia la plenitud es necesario purificarse. Es necesario quitar lo que no le agrada a Dios. Aunque lleve muchos años ahí, aunque se haya hecho normal, sin cambio, sin transformación, no hay realidad. Hoy leí algo que mi hijo me llevaba y me llamó la atención. Sí, que levante su mano como usted quiera, o si quiere arrodillarse, como usted quiera. Estamos finalizando por la hora, o venir al frente, pero leíamos algo y es: el cristiano no es cristiano por lo que sabe, sino por lo que vive. El cristiano no es cristiano por lo que sabe, sino por lo que vive. Levantemos nuestra mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Que lo que no es tuyo, que está en mi vida, yo pueda, Señor, quitarlo. Que pueda separarlo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Tu mano de poder se extienda a nuestras vidas. Tú eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro bien. Tú sacias nuestra vida. Yo quiero hacer como Josías lo recto ante tus ojos. Quiero seguir el testimonio de los que hacen las cosas bien. Quiero buscar tu rostro de todo mi corazón. Buscando tu rostro quiero limpiar, Señor, en mi vida todo lo que tenga que ser limpiado. Servirte edificando tu casa. En el nombre de Jesús. Y encontrarme con tu palabra para obedecerla en plenitud. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos e hijas aquí, a mis hermanos que están a través de las redes. Bendícelos con toda bendición. Tu palabra hará tu obra, Señor, y cumplirá aquello para lo cual has enviado, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo suplico, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Purifícame.
ser